Palabra de Dios en esta mañana. Estamos estudiando el libro del profeta Jeremías. Para los que nos visitan por primera vez, procuramos estudiar libros completos y estudiarlos versículo a versículo. Hemos estudiado este libro por ya varios días. Estamos en el capítulo 42. Bueno, el día de hoy vamos a ver, mejor dicho, capítulos 42 y 43 del libro de Jeremías. Y a manera de introducción, vamos a recordar la parte final que vimos en algunos pocos versículos del capítulo 41, así es de que acompáñenme por favor. Voy a dar lectura a estos versículos para darnos un poquito de contexto. Jeremías 41, primeros dos versículos. En el mes séptimo, Israel, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de estirpe real y había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mizpa con 10 hombres, y se presentó ante Gedalías, hijo de Ahicam, y allí en Mizpa, mientras comían juntos, Ismael, hijo de Netanías, se levantó y, junto con 10 hombres, con los 10 hombres que le acompañaban, hirió a filo de espada a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, quitándole la vida. Cuando Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares que estaban con él se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Netanías, se reunieron a todos sus hombres y fueron a pelear contra él. Lo encontraron cerca del gran estanque que está en Gabaón. Y sucedió que toda la gente que estaba con Ismael se alegró al ver a Johanán, hijo de Carea, acompañado de todos los jefes militares. Todo el pueblo de Ismael llevaba cautivo desde Mizpa. Todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo desde Mizpa se dio la vuelta y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, y 8 de sus hombres se escaparon de Johanán y huyeron hacia Amón. Entonces Johanán, hijo de Carea, junto con los jefes militares que lo acompañaban, tomaron y rescataron al resto del pueblo que desde Mizpa se había llevado Ismael, hijo de Netanías, luego de haber asesinado a Gedalías, hijo de Ahicam. Eran soldados, mujeres, niños y altos funcionarios. Bueno, eso ya lo vimos en capítulos anteriores, en el capítulo anterior. Recordemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso a un hombre por rey en Judá. Este hombre era llamado Gedalías, pero no todo el pueblo de Judá estaba muy convencido de esto, y entre ellos un hombre llamado Ismael asesina al rey impuesto por Babilonia, por Nabucodonosor, que es Gedalías. Entonces, después que lo asesina, ¿qué es lo que hace? Sale huyendo, pero no solo eso, sino que se lleva cautivo a varias personas. Continuamos ahí. Se pusieron en marcha hasta llegar a Gerut Kimán, que está junto a Belén, desde donde pensaban continuar a Egipto para huir de los babilonios. Estaban con temor, ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Bueno, ahí nos quedamos la semana anterior, después de ese asesinato, después de toda esta situación iba a decir complot, pero no fue complot, ¿verdad? Porque nada más fueron algunos, con Ismael. Ismael se alió
con algunos enemigos de Israel en el pasado, ¿verdad? Y entonces de ahí vino todo esto. Llegamos ahora al capítulo 42 y vamos a poner en las manos de Dios la predicación de hoy. Acompáñenme, por favor. Amadísimo Señor, Dios nuestro, te damos gracias porque en esta mañana podemos escuchar tu voz a través del profeta Jeremías, a través de la Biblia. Y también, Señor, te damos gracias porque podemos conocer de ti, de tu palabra, de la historia de tu pueblo y de muchas cosas que al día de hoy también nos pueden servir y nos sirven mucho para nuestra edificación, para que seamos cada vez mejores personas, personas más agradables a ti, personas que hacen tu voluntad y con ese propósito nos reunimos aquí en esta mañana, ponemos esta predicación en tus manos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos al día de hoy a ver 2 capítulos. Voy a comentar poco en comparación de lo que normalmente hago. Son 2 capítulos, así es que espero que se dispongan para que podamos ver esto. No voy a hacer muchos comentarios fuera de lo que está aquí en el pasaje, van a ser muy poquitos. Y vamos a Jeremías 42. Entonces se acercaron Johanán, hijo de Carea, y Azarías, hijo de Osaías, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y le dijeron al profeta Jeremías: por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todos nosotros los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Jeremías se había escapado de la espada de Ismael. Ismael no solo asesinó a Gedalías, sino que recordemos que desde que Nabucodonosor vino y puso a Gedalías, él mostró su favor hacia Jeremías. Entonces, en un cierto sentido, Jeremías era visto como enemigo de Ismael. Entonces, Dios escondió, por decirle de alguna manera, o cuidó a Jeremías de la mano de Ismael. Lo vienen aquí a buscar y los que quedan, los que escapan de Ismael, de esta rebelión de Ismael. Y ahora recordemos que la rebelión de Ismael no era solamente en contra de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sino en contra de Dios, porque Dios había dicho que él había traído a los babilonios a Judá. ¿Por qué Dios hizo esto? Por la desobediencia de su pueblo. Cuando una persona peca en contra de Dios, esto trae como consecuencia el enojo de Dios, el castigo de Dios. Entonces, esto es lo que va pasando aquí con el pueblo de Judá. Algunas personas cuando piensan en Dios a veces quieren a tener un abuelo en el cielo o a Santa Claus, pero resulta que en el cielo no tenemos ni a Santa Claus ni a un abuelo, sino a un padre que cuando haces lo correcto te bendice y cuando haces lo incorrecto te da un castigo, te da un zape, te da una corrección para que hagas lo que debes hacer. Entonces, ellos vienen aquí delante de Jeremías y es interesante porque lo ven, aunque es una persona pobre, humilde, vienen los jefes, desde el más grande hasta el más chico, todo el pueblo, y vienen de una manera aparentemente de buen corazón, aparentemente humilde, se expresan de una manera respetuosa ante Jeremías y le dicen que por favor acepte que atienda su súplica, su ruego. Ellos mismos se sienten indignos de hablar con Dios, saben quiénes son y entonces buscan a un intermediario que es Jeremías. Y ahora dicen, ya somos pocos, vienen ahí muy aparentemente sumisos, muy tranquilitos, así como que, ay, mira, pobres de nosotros, ya somos bien poquitos, ahí, ayúdanos por favor.
ruega al Señor tu Dios para que nos diga qué es lo que debemos hacer. Continuamos versículo 3. Jeremías le respondió, ya les he oído, voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. Es interesante, en capítulos anteriores el pueblo no había escuchado a Jeremías. Jeremías profetizó un montón de veces que vendría la destrucción sobre Judá y no le escucharon. No le escuchaban, preferían escuchar a los falsos profetas, pero a Jeremías le decían, no te queremos escuchar, no nos importa lo que digas, pero ahora que ya viene, bueno, más bien que ya no, que ya está ahí Babilonia con el ejército, ahora sí vienen muy sumisos aparentemente y muy tranquilitos pidiendo ayuda a Jeremías. Pero Jeremías, ¿qué es lo que hace? Jeremías muy bien pudo haber dicho, ustedes no me escucharon, por lo tanto no voy a orar a Dios. ¿No? Es interesante, a veces tal vez podemos decir, bueno, esta persona es bien pecadora, no voy a orar por él. Si ustedes se acuerdan, en alguna ocasión el profeta Samuel, lo encontramos en el primer libro de Samuel, dice, ¿cómo voy yo a pecar dejando de interceder por ustedes con Dios? Es cierto, el pueblo había pecado, pero Samuel tenía que cumplir con su trabajo, tenía que hacer su trabajo. Él estaba para ser un sacerdote y él tenía que rogar al pueblo, porque es trabajo de un sacerdote, orar por los pecados del pueblo. Y entonces Jeremías dice, bueno, claro, yo voy a orar por ustedes. Todo lo que Dios me diga, eso se los voy a comunicar. Continuamos versículo 5 en adelante. Ellos le dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros. Y ahí, apúntate eso, que el Señor sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no actuamos contra todo lo que Él nos ordene por medio de ti, sea o no de nuestro agrado. Aparentemente, eso es correcto. Bueno, mejor dicho, eso es lo correcto y eso es lo que tenemos que decir. Pero ¿por qué dije aparentemente? Porque vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Una persona que verdaderamente busca a Dios tiene que hacer en efecto lo que ellos están diciendo. Hacer lo que Dios les manda, les guste o no. La verdad es que muchas de las cosas que Dios nos manda a hacer no nos gustan, nos disgustan. Porque siendo honestos, el pecado es más agradable en muchas ocasiones para nuestra carne. Es más agradable hacer el pecado que hacer la voluntad de Dios. En más de una ocasión hemos dicho una frase de algún hermano que dice, si había que darle un premio al diablo, será por la envoltura, ¿verdad? Porque todo lo envuelve muy bonito. Es muy difícil que a una persona le preguntes, oye, tomarte sus alcoholes es algo desagradable, pues va a decir, no, pues claro que no, no es desagradable. O tener sexo con una mujer o con muchas es desagradable, y entonces va a decir, no, pues eso tampoco es desagradable, ¿verdad? Hay muchas cosas que son agradables. El amor, el tener mucho dinero, el tener demasiado dinero es algo desagradable, pues no, ¿no? La verdad es que todo lo que es pecado a los ojos del hombre no es desagradable, sino más bien agradable. Pero si te dicen, no agarras ese dinero que no es tuyo, pues eso no te gusta. Si te dicen, ya párale a la bebida, eso no te gusta. Si te dicen, no, ya te tomaste una, ya le diste una, dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, tú dices, no, pero ¿cómo que me sirvan la otra, verdad? Si una no es ninguna y dos son la mitad de una y tres apenas es una y sírvame las que siguen. Entonces no te gusta que te digan ya párale, no te gusta. Pero ¿qué es lo que dicen ellos? No, lo que nos diga Dios, aunque nos guste o no nos guste, lo vamos a hacer. E inclusive ponen a Dios mismo por testigo.
terrible. Por eso les dije, fíjate muy bien lo que ellos están diciendo. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios. Ahora sí le dicen nuestro Dios, ¿verdad? A quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Todo lo que ellos dicen es correcto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero vamos a ver qué pasa a continuación en la historia. 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Este llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los jefes militares que lo acompañaban y a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Es decir, todos aquellos que vinieron delante de Jeremías para pedirle que rogara por Dios, 10 días después le llama. Ahora, ¿Dios le pudo haber dado una respuesta a Jeremías en ese mismo momento? Sí. O al día siguiente, sí. Pero bueno, Dios los deja un poquito en suspenso. Bueno, los voy a hacer esperar 10 días, a ver qué pasa, ¿no? Posiblemente quería que meditara muy bien en lo que habían dicho, que meditaran en las palabras que ellos habían dicho delante de Dios y delante del profeta Jeremías. Bueno, a ver, les voy a dar 10 días porque ahorita están muy acelerados, muy alocados y ni siquiera saben lo que están diciendo, que la piensen bien. Vienen, pasan los 10 días y entonces llama a todos y les dijo, estamos en versículo 9, así dice el Señor Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para interceder por ustedes. Si se quedan en este país, yo los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esta calamidad. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? Que se queden ahí, que se queden en Babilonia. Oye, pero esto implica ser súbdito que se queden en Judá, siendo súbditos de los babilonios. Y entonces uno podría decir, oye, ¿cómo súbditos de los babilonios? ¿Que no es mejor estar en libertad o hacer lo que yo quiera? ¿Por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué me tengo que someter a una orden de Dios? Si a mí me gusta estar libre y hacer lo que yo quiera. Y entonces, aquí vemos que Jeremías dice al pueblo exactamente lo que Dios les manda. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los profetas que había en Judá? ¿Qué es lo que hacían todos los profetas antes? Les decían al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. ¿Y ahora ustedes creen que esto es lo que el pueblo quería escuchar? No, muy posiblemente lo que ellos querían escuchar es, sí, pues Dios me dijo que como ustedes ya vinieron y se humillaron, ya los babilonios van a ser echados fuera, ustedes van a estar libres, no se preocupen, no pasa nada. ¿No? Dios quiere que aprendamos que todos nuestros pecados, nuestras malas decisiones traen consecuencias y que debemos asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tomamos en nuestra vida un montón de malas decisiones y de pronto queremos venir delante de Dios y pensamos que Dios a lo mejor es Aladino y que va a salir de esta cosita, ¿cómo se llama? ¿Es la cosa esa? La lámpara maravillosa, ¿verdad? Y que lo vamos a frotar y Dios hace esto y lo va a hacer, pum. Queremos que Dios sea como el Aladino, el mago, pero que no sean 3 pedidos, sino de aquí hasta que me muera, ¿verdad? Pero no es así. Y entonces, algo que es muy interesante es que el Señor les dice, no les dice, me alegro que les esté pasando eso. Dice, me duele. En más de una ocasión en la Biblia dice Dios de la misma manera que Él se duele del castigo, que de ninguna manera se alegra de castigar a sus hijos, de la misma manera que yo he puesto en muchas ocasiones de ejemplo a mis hijos, cuando yo les tengo que dar un castigo, pues no me alegro, me duele castigarlos, pero lo tengo que hacer. Así Dios,
Es más, en mucho mejor Dios, porque pues de ninguna manera me puedo comparar con Dios. Dios es infinitamente mejor que yo. Y si a mí me duele castigar a mis hijos, pues a Dios muchísimo más. A Dios le duele castigar a su pueblo, pero lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en este mundo muchas personas, muchos hombres malentienden el sentido del amor. Dios dice en la Biblia que el padre que no castiga a su hijo no lo ama, sino más bien lo odia. Pero el padre que castiga a su hijo verdaderamente lo ama. ¿Por qué? Porque de esa manera lo libra de ser una mala persona. En algunas partes de la Biblia dice, lo libra de la cárcel, lo libra de la muerte. Eso es lo que hacemos. Lamentablemente conocemos a varias personas que sus padres no corrigieron a sus hijos a tiempo y están en la cárcel. Conocemos a algunos vecinos de por aquí que están en la cárcel. ¿Por qué? Porque sus padres no los corrigieron a tiempo. No los libraron de estar en la cárcel ni de ser unos malandrines. Y entonces a Dios le duele que les esté pasando esto al pueblo, pero de cualquier forma lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es un buen padre, es un padre correcto, es un padre amoroso. Y continúa diciéndoles, versículo 11 en adelante, no teman al rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor, no le teman, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Tendré compasión de ustedes y de esta manera él también les tendrá compasión y les permitirá volver a su tierra. Entonces el Señor les dice, sean pacientes, tengan calma, va a venir la liberación, pero no va a venir de inmediato, va a venir en el momento que yo lo determine, que yo lo diga. Y si ustedes se dan cuenta aquí, el Señor 2 veces les dice, no teman, y nuevamente, no teman. Es algo muy importante que resaltar aquí. Independientemente de quién sea tu enemigo, si Dios te dice, no temas, y te vuelve a reiterar, no temas, debes entender y debes conocer a Dios. Muchas personas tienen miedo de tantas cosas. ¿Por qué en este mundo las personas tienen tanto miedo? Por ignorancia, por desconocimiento, porque no conocen a Dios. El no conocer a Dios te lleva a temer a muchas cosas o personas. ¿Por qué las personas de pronto tienen miedo a lo mejor de subirse en una combi? Porque, ay, no me vayan a robar. Pues porque no conocen a Dios. O tienen miedo, a lo mejor se acuestan y no se quedan en paz y tienen miedo de que alguien se meta a su casa a robar. ¿Y por qué están así intranquilos? Pues porque no conocen a Dios. Cuando tú conoces a Dios, entiendes que eso no es algo que te tenga que causar temor. Les he platicado que en más de una ocasión me han puesto una pistola en la cabeza y ¿qué voy a hacer? En la última, ¿no? Que fue hace, ya ni me acuerdo. ¿Qué año estamos? 2010, 2020. Hace 9 años, ¿no? Que me pusieron ahí una pistola en la cabeza y me quitaron el coche afuera de la casa, ustedes saben, ¿no? Y que me dijeron, vamos a venir y vamos a matar a tu familia y no sé qué babosadas. Y un amigo me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a mudar de casa? Le dije, no, ¿cómo crees? Eso sería como negar mi fe. Yo no me puedo cambiar de casa. De ninguna manera. Inclusive cuando los fulanos estaban con la pistola en la cabeza, decía, bueno, pues Dios está conmigo. Porque créeme que cuando tienes una pistola en la cabeza, no crees que te pones a orar ahí una super oración de, oh, sí, Señor. No, las oraciones son cortas. Y lo único que pude decir es, Dios está conmigo. Y ya. Se fueron los fulanos, gracias a Dios. Pero, en fin, ¿qué te lleva a estar con esa tranquilidad? El conocimiento de Dios. Porque el Señor dice en su palabra, no tengan miedo a aquellos que pueden quitarles la vida, sino más bien tengan temor de aquel que puede mandar su cuerpo y su alma al infierno. ¿Y quién es? No es el diablo, es Dios. Porque recordemos que la persona que gobierna el infierno es Dios. Y el que puede destruir a cualquier persona en el infierno es Dios. Dios es muchísimo más poderoso que la muerte, que Satanás y que quien sea.
Dios es más grande y más poderoso que cualquier persona. Por lo tanto, no hay que temer a nada ni a nadie, sino solo a Dios. Y es lo que aquí el Señor les está diciendo: no tengan temor del rey de Babilonia, no tengan temor del cobrador, no tengan temor de la suegra, mejor tengan temor de Dios. Es que va a venir mi suegra. No, tranquilo, teme a Dios, teme a Dios. Yo voy a tener compasión de ti cuando venga la suegra, tú ten temor de Dios. Ay, Señor, gracias, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que dice el Señor: no tengas miedo de nadie, sino solo de mí. Lo único que tienen que hacer ellos es obedecer su palabra, quedarse en el país, quedarse para ver cómo Dios los salva. Dios los va a salvar cuando Él termine salvarlos, pero se tienen que quedar ahí en ese país, en ese lugar. Continuamos. Dice el Señor: pero si desobedecen, el Señor desde el principio pone delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Les dice: si se quedan los voy a salvar, si se quedan ustedes van a ver la salvación, si se quedan ustedes van a ver mi poder. Pero si desobedecen la voz del Señor Dios de ustedes y dicen: no nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, a donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces presten atención en la palabra del Señor. Ustedes, los que quedan en Judá, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará, y el hambre que los aterra los seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar morirán. Entonces, debemos aprender algo. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero les conviene y nos conviene recordarlo. No hay amigo más grande que Dios. No hay aliado más grande que Dios. Pero también no hay peor enemigo que Dios. Tu peor enemigo ni siquiera es el diablo ni la muerte. Tu peor enemigo es Dios. No hay peor enemigo que Dios. Con Dios todo es en grande. Y entonces ellos de ninguna manera tienen que pensar en Egipto. De todas las naciones a las que pudieron huir o se les pudo ocurrir, la peor que se les pudo ocurrir es Egipto. ¿Por qué? Porque Dios, cuando sacó a sus antepasados de Egipto por medio de la mano de Moisés, les dijo: nunca regresen a Egipto, no hagan ninguna alianza con este país. Y entonces ellos podían huir de los babilonios, es cierto, pero no podían huir de Dios. Te puedes escapar de los babilonios, no te puedes escapar de mí. Entonces, cuidado, la orden de Dios fue: no vayas a Egipto, no te regreses a Egipto. ¿Qué es lo que ellos alegan o lo que dicen en su defensa? Allá no hay guerra, allá no hay problema. No te regreses allá, no vayas. Continúa diciendo: todos los que están empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá morirán por la guerra, el hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá ni escapará a la calamidad que haré caer sobre ellos, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: así como se ha derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes si se van a Egipto. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y nunca más volverán a ver este lugar. Újule. Y de pronto encontramos aquí un montón de palabras así raras, ¿verdad? Imprecación. Imprecación es el deseo de que alguien reciba un daño o un mal. Execración, porque a lo mejor en alguna de las versiones que ustedes tienen encuentran esa versión. El horror,
el horror que se tiene por algo profundamente feo o malo o terrible. Eso es execración. Y oprobio es la vergüenza pública o la deshonra pública. Bueno, palabras ahí poco comunes en el español. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Les va a venir el mal, les van a venir cosas horribles, van a ser avergonzados públicamente. En palabras un poquito más entendibles. ¿Por qué vino? Nuevamente les recuerda a Dios por qué vino a Judá, Babilonia. ¿Por qué vino Judá a Babilonia? Perdón, Babilonia, Judá. Por su desobediencia. ¿Por qué vino el castigo sobre los judíos? Por su desobediencia. Y entonces, ¿qué es lo que les dice Dios? Si se van a Egipto, ¿qué van a hacer? Nuevamente a desobedecerme. ¿Y qué va a ir sobre ustedes? El castigo. Te puedes escapar de todos menos de mí. No te puedes esconder de mi presencia. En ningún lugar te puedes esconder de mí. Hace un ratito cantábamos en una alabanza, ¿no? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Que no soy nada sin ti, mi fiel Señor. Ahí está. Es lo que dice aquí la Escritura. No te puedes escapar de mí. Mejor obedece. En alguna ocasión, que le tocó su disciplina a mi hijo, a uno de ellos. Le digo, a ver, ven acá. Y pues ya sabes, ¿no? Cinturón, ¿no? Y dice, no, papá, no, papá, no, papá. Y le digo, mira, si yo voy para allá, te va a tocar el doble que si tú vienes para acá. Así es de que tú escoges. Si yo me paro de aquí donde estoy, te va mal. Pues ahí viene, pum, 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 ya, ahí estuvo. Ahí está, ya. Qué fácil. Es fácil. Pero uno solito se busca el problema. Se busca la bronca. Es lo que le dice Dios, mira, si te quedas aquí, pues nada más unos llegues suaves, ¿no? Pero si yo tengo que ir detrás de ti, te va a ir peor, mano. Te va a ir peor. Oye, este hombre, ¿cómo? Si ya dijeron que los derechos humanos y que el vacilón. Bueno, ok, que los derechos de los niños. Y yo les digo, bueno, está bien los derechos de los niños. ¿Y dónde están los derechos de los padres? Oye, los derechos de los niños, oye, qué padre. ¿Y las obligaciones de los niños dónde están? Porque los chamaquitos bien fácil que dicen, ¿y mis derechos? Bueno, ok. La Biblia nos enseña, ok, ¿quieres tener todos estos derechos? Cumple con todas estas obligaciones. Pero ¿qué es lo que enseña la sociedad? El mundo. Quieren tener todos los derechos y ninguna obligación, ¿verdad? Encontramos en el mundo a muchos hombres, ¿no? Que de pronto llegan y quieren llegar y despacharse, ¿verdad? No les digo más detalle. Pero de pronto le dicen, oye, ¿qué onda con el gasto? Ah, no, pues yo nada más me vine a despachar. No, espérate. ¿Y qué pasó con el gasto? O sea, tú nada más quieres venir y despacharte, ¿y la lana dónde está? Y de pronto le dicen, oye, Bartolo, aquí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, y le dices, oye, Bartolo, ¿tú crees que con 2 pesos me va a alcanzar? Ponte a chambear. Por favor. Échale ganitas, ¿no? Búscate un mejor trabajo. Bueno, no me distraigan con esas cosas. Continuamos entonces. Dice Jeremías 42, híjole, y son 2 capítulos. Bueno, a ver. Remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor Dios de ustedes y me dijeron, ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Hoy se lo he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios en nada de lo que Él me encargó comunicarles.
Por lo tanto, sepan bien que el lugar donde quieren residir, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor, su Dios, le había encomendado decirles, Azarías, hijo de Osías, Joanán, hijo de Carea, y todos los arrogantes le respondieron a Jeremías, lo que dices es una mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Es Baruc, hijo de Nerías, el que te incita contra nosotros para entregarnos en poder de los babilonios, para que nos maten o nos lleven cautivos a Babilonia. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que dijeron anteriormente? Ve, ruega al Señor y lo que nos diga que hagamos, eso vamos a hacer. Y el Señor dice, bueno, esto tienen que hacer. No, eso no. Bueno, caramba. Es como tú vas ahí conduciendo y de pronto viene un cuate y ¡pum! Se estampa contigo y dice, sale con polish. A ver, no. Yo soy el afectado y yo te pongo el costo o mi aseguradora te dice cuánto cuesta, pero no es de que sale con polish. O sea, no es como tú quieras, después de que vienes, me afectas en mi propiedad, todavía después de eso te la quieres poner fácil, ¿no? No, me has afectado, me has ofendido, tienes que pagar por tu ofensa. Pero ellos dicen, no, es que así no es. Eso no es lo que queríamos escuchar. Queríamos escuchar otra cosa. Así que ni Joanán, hijo de Carea, ni los jefes militares, ni nadie del pueblo obedecieron al mandato del Señor de quedarse a vivir en el país de Judá. Por el contrario, Joanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares se llevaron a la gente que aún quedaba a Judá, es decir, a los que habían vuelto para vivir en Judá luego de haber sido dispersados por las naciones. Los hombres, las mujeres y los niños, las hijas del rey y toda la gente que Nabuzaradán, comandante de la guardia, había confiado a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, y también a Jeremías, el profeta, y a Baruc, hijo de Nerías, y contrariando el mandato del Señor, se dirigieron al país de Egipto, llegando hasta la ciudad de Tafnes. Entonces, se agarran a todos, incluso a Jeremías, y se lo llevan. ¿Ustedes piensan que Jeremías fue de su propia voluntad? No. ¿Y Baruc fue de su voluntad? No. Pero forzadamente se los llevan a todos, desobedeciendo la palabra de Dios. Dios les había dicho, quédense aquí. No recurran a Egipto. Para nosotros, al día de hoy, ¿qué representa Egipto? Egipto representa tu vida pasada. ¿Cómo vivías antes de conocer a Dios? Muchos de nosotros antes de conocer a Dios éramos tranzas, mentirosos, a lo mejor medio ratitas, ¿no? Infieles, adúlteros, borrachos, drogadictos. Híjole, las visitas van a decir, ay, chispas, ¿a poco aquí a dónde me vine a meter, no? Eso éramos, ¿verdad? No somos, pero eso éramos, de ahí veníamos. Pero Dios nos ha transformado para ya no ser eso que éramos anteriormente. Dios ha cambiado nuestra manera de vivir de tal manera que obtenemos el dinero ya no haciendo trampas, sino de una manera honrada, correcta, ¿verdad? Disfrutamos de la vida sin buscar el pecar. Pero lamentablemente hay muchas personas al día de hoy que vienen a Dios. Y cuando la cosa tiene alguna dificultad, cuando hay alguna dificultad en su hogar, algunos que dicen, ay, me está yendo mal, pues voy a ir con la bruja, voy a ir con el hechicero, voy a que me lean las cartas, voy a ver qué hay en mi horóscopo. En cosas a lo mejor tan
aparentemente inofensivas como el horóscopo, cuando Dios dice que eso es del diablo, que eso es incorrecto, ¿verdad? Que no se tiene que leer ni el horóscopo, ni atender ni a brujos, ni a divinos, ni a las cartas, ni etcétera, etcétera, etcétera. Pero es a lo que muchas personas regresan después de venir a Dios. Eso es terrible, eso es lamentable. El Señor les dice, a ver, cuidado, hay cosas que ustedes ya no tienen que hacer. No tienen que adorar a nadie que no sea yo. A ninguna persona o a ninguna cosa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que el Señor les dijo cuando salieron de Egipto? Tengan cuidado de no volver a Egipto, porque en Egipto hay un montón de llamados dioses, que son en realidad ídolos, porque ahí que adoraban. Recordemos que no solo aquí en México, sino allá en el viejo mundo, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, al dios de la lluvia, al dios del agua, a la diosa de la fertilidad, por supuesto que allá no le llamaban ni Tlaloc ni Quetzalcóatl, ¿verdad? Ni Coatlicue, ahí era Diana, ¿verdad? Y etcétera. No hagan eso. ¿Y qué otra cosa les dijo el Señor? Y tengan cuidado de no hacer ninguna imagen de nada, ni de mí, ni de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero el pueblo de Israel obedeció, no, sino que se hicieron imágenes. Qué cosa tan terrible. Y las adoraban, y por eso vino el castigo de Dios sobre ellos, porque hicieron todo lo que le desagrada a Dios. Por eso vino el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel y sobre Judá, por su idolatría, porque en vez de confiar en Dios, en el único Dios todopoderoso, confiaron en otras personas que no eran Dios. ¿Y qué es lo que pasa en la religión popular? Pues es exactamente lo mismo. Tienen a Dios y al lado un montón de personas a las cuales les piden, cosa que Dios dijo que no se tiene que hacer. Es más, recordemos que en alguna ocasión vinieron algunas personas y después de que Pedro sana a una persona, quisieron venir a adorar a Pedro y les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué ponen los ojos en mí? No me adoren a mí, adoren a Dios. Y en alguna ocasión hace lo mismo Pablo. Y entonces vienen y quieren adorar a Pablo. ¿Y qué es lo que le dice Pablo? A ver, ¿por qué ponen los ojos en mí? No me adoren a mí, adoren únicamente a Dios. Y en alguna ocasión viene un ángel y se presenta a Juan. Y entonces Juan de pronto se le va la onda y se le zafa un tornillo y se inclina delante del ángel y le dice, oye, ¿qué te pasa? Yo soy siervo de Dios igual que tú. No adores a nadie, adora solamente a Dios. Pero la gente del mundo sigue sin entender eso, muchas. Y adoran a alguien o algo que no es Dios. Por eso vino el castigo de Dios sobre Israel. Y por eso sigue viniendo el día de hoy. ¿Tú crees que el COVID es de gratis? Pues claro que no. Y entonces finalmente llegan a un lugar ya muy cerca a Egipto, dentro de ese territorio, en Tafnes. Es una ciudad con un nombre egipcio, Tafnes. En Tafnes vino la palabra del Señor a Jeremías, toma en tus manos unas piedras grandes y a la vista de los judíos entiérralas con argamasa en el pavimento. Argamasa, ¿qué es eso? Era la mezcla de hace tiempo, era la mezcla de hace 2600 años, era lo que usaban los albañiles en aquel tiempo. Y entiérralos haz tu mezcla. Entonces ahí Jeremías la hace de albañil y se pone a hacer mezcla y pone unas piedras grandes y las pega con una mezcla grandotas a la vista de todos los judíos. En la entrada, fíjate muy bien, frente a la entrada del palacio del faraón. Luego comunícales que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a mandar a buscar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Voy a colocar su trono sobre estas piedras que he enterrado y él armará sobre ellas su toldo real. Ándale. Vendrá del país de Egipto y lo atacará. El que esté destinado a la muerte morirá. El que esté destinado al exilio será exiliado. El que esté destinado a la guerra irá. Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto,
los quemará y los llevará cautivos, sacudirá a Egipto como un pastor que se sacude los piojos de la ropa, y luego se irá de allí sin inmutarse. Destruirá los obeliscos de Bet-Semes y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Ok, ¿confías en Egipto? Pues ahora voy a llamar ¿a quién? A mi siervo Nabucodonosor. Oye, ¿cómo es posible que Dios le diga a un hombre profano, su siervo, por supuesto? Dios se puede servir de cualquier persona para castigar a uno de sus hijos. La Biblia dice que Dios inclusive hizo al malo para el día de la calamidad. Tú de pronto no te portas bien y el día de hoy viene un rata y te tumba tu dinero. Tú dices, ay Señor, pero ¿por qué a mí si soy cristiano? Pues porque no te comportas como cristiano. Por eso. Y entonces mucho de lo que pasa en esta vida, en este mundo, es consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Yo me he puesto en muchas ocasiones de ejemplo de que tomas malas decisiones y después ahí tienes el problema. En alguna ocasión les decía, de pronto se vuelve complicado, ¿no? Viene una persona que no se cuida y que estás pero súper exageradamente sobrepeso. Y entonces dice, pastor, ore por mí. ¿Sabes qué he escuchado de más de un pastor de renombre que dice que no ora por ese tipo de personas? ¿Por qué? Porque son descuidadas, porque no se cuidan. Entonces solamente lo que está pasando es que están cosechando lo que sembraron, la consecuencia de sus muchas malas decisiones. Hay que tener cierta sabiduría de saber cuándo sí oras y cuándo no oras, porque si hoy ya te estás contradiciendo, no. Hay cosas que son verdaderamente evidentes por las cuales uno no ora. Lo que sí oramos es, bueno, pues espero que aprendas la lección, espero que ahora sí te portes bien, espero que ahora sí no agarres lo que no es tuyo, espero que ahora sí comas bien, espero que ahora sí lo que sea, ¿no? Pero en fin, un poquito corriendo, ligeramente, ¿verdad? O breve, más bien no corriendo, pero breves. Vimos estos dos capítulos de la Biblia. Jeremías, capítulo 42 y 43. ¿Y qué aprendimos? Pues aprendimos varias cosas bien interesantes el día de hoy, en estos dos capítulos. Aprendimos primeramente que Dios tiene ciertos planes y propósitos en nuestras vidas y que en algún momento puede Él enviar, mandar a cosas que tal vez no entendemos, pero que al final de cuentas son buenas para nosotros. Dios mandó a su pueblo Israel un castigo que ellos tenían que soportar, que era el ser súbditos de Babilonia. Pero no iban a ser súbditos de Babilonia por todo el tiempo, sino solamente por un breve tiempo, por un tiempo pequeño y determinado por Dios. Y entonces ellos debían aceptar la corrección de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros le decimos a Dios que vamos a hacer su voluntad. El pueblo de Judá dijo, vamos a hacer tu voluntad, dime qué es lo que quieres que haga. Entonces una vez que nosotros vemos, escuchamos una predicación, leemos la Biblia o alguien viene y nos dice, esto es lo que tienes que hacer, debemos verdaderamente hacerlo. No tenemos que hacer oídos sordos. En alguna ocasión, tal vez que pidas algo a Dios o que tengas una oración a Dios, posiblemente el Señor no te conteste de inmediato, pero posiblemente te va a contestar en algún tiempo después. Y entonces es importante que tú no de dientes para afuera digas, sino verdaderamente entendiendo y de todo corazón, voy a hacer todo lo que Dios me mande, sea que me guste o no.
pero verdaderamente hazlo, porque si no, así como el pueblo de Judá, las consecuencias van a ser peor, el castigo va a ser peor. Algo que también tenemos que entender que de ninguna manera Dios se agrada de llamarnos la atención o de castigarnos, sino que Él se duele del castigo, que Él no le gusta castigarnos, pero en muchas ocasiones lo tiene que hacer. La Escritura dice en el libro de Ezequiel: pues yo no quiero la muerte del malvado, sino que se arrepienta de su pecado. En este caso Dios no quería castigar a los judíos de tal manera que fueran asesinados, simplemente lo que Dios quería era que se arrepintieran de su pecado, que dejaran de pecar, que entendieran. En más de una ocasión vemos nosotros en la Biblia que Dios, a la persona que acepta sus consecuencias, que acepta su pecado, Dios se compadece y en algunas ocasiones le disminuye. Es más, eso lo vemos hasta en el mundo. Ustedes saben que si una persona que es metida a la cárcel se porta bien, por su buen comportamiento le disminuyen la pena. Y sabes que eso también lo encontramos en la Biblia. Cuando una persona acepta su castigo de buena gana y dice: bueno, Señor, pues si esto me toca, venga. Dios dice: bueno, como ya entendiste que no tienes que hacer lo malo, porque en realidad Dios, no es el propósito de Dios castigar a la gente, sino que deje de pecar, que deje de hacer lo malo. Lo importante del castigo no es castigar a la gente por castigarla, sino que entienda que está haciendo lo malo. Ellos no entendieron al mandar a Babilonia ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Huyen del castigo de Dios. Es lo peor que puedes hacer. Y tenemos que entender que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son verdaderamente castigo de Dios. No todo. No todo es castigo de Dios. Mucho es consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Pero nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a culpar a otros, así como lo vemos en Génesis capítulo 3. Es que la mujer que tú me diste, ay Señor, yo sería tan bueno, pero con estos hijos, ¿cómo voy a ser bueno? Ay Señor, yo sería tan bueno, pero con estos papás que tú me diste, ¿cómo quieres que sea bueno? Ay Señor, yo sería una buena persona, pero con estos vecinos, ahí pelos parados que tú me diste, pues ¿cómo quieres que sea bueno, verdad? Ay Señor, yo sería tan bueno, pero es que si no fuera por el gobierno, ¿cómo voy a hacer? Le echamos la culpa a todos, entonces todo el mundo tiene la culpa. El presidente tiene la culpa, el gobernador tiene la culpa, la presidenta municipal tiene la culpa, el de la combi no pasó a tiempo, él tiene la culpa de que yo llegué tarde a la escuela. O sea, todo el mundo tiene la culpa menos yo. No hemos entendido que el hombre ha demostrado ser un irresponsable desde el principio, desde la creación. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que seamos responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos. Hay muchas más cosas que podríamos aprender el día de hoy, pero vamos a hacer una pausa porque tenemos todavía cosas bien interesantes que platicar con ustedes, que compartir con ustedes. Y bueno, vamos ahora a dar gracias a Dios por esta predicación. Acompáñenme a orar. Amado Señor, te doy gracias por que tú nos enseñas a través de la Biblia, a través de tu palabra, tantas cosas. Te suplicamos, por favor, amado Padre, que nos ayudes a ser responsables de nuestras decisiones, a llevar la responsabilidad de nuestras malas decisiones, Señor, a aceptar cuando venga algún castigo de parte tuya y a entender que tú nos castigas porque nos amas, que tú nos corriges porque nos amas, que a todo el que tomas por hijo lo azotas. Señor, ayúdanos a no ser rebeldes al castigo, a la reprensión, a la corrección que tú nos mandas. Ayúdanos más bien a aceptarla y a entender que a través de eso seremos mejores personas, mejores hijos tuyos. Señor, gracias te doy porque el día de hoy varias personas pudieron escuchar tu mensaje. Y te suplico, Padre, que todos los que escuchamos este mensaje, esto lo llevemos guardado en nuestra mente, en nuestro corazón y nos ayude a ser cada vez más
como tú quieres que seamos. Y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a alabar a nuestro Señor. Acompáñenme, por favor. Este canto que viene a continuación tiene mucho que ver con el mensaje que nos enseñó Jeremías. Algunas veces confiamos en nuestra prudencia, confiamos en que lo que hacemos está bien y hacemos a un lado el consejo de Dios, hacemos a un lado la palabra de Dios, pero créanme que es lo peor que podemos hacer. Tenemos que dejar de confiar en nosotros para confiar cada vez más en Dios. Muy bien, vamos a tomar asiento unos momentos. En casa también pueden tomar asiento. Vamos a escuchar un testimonio especial. No se me vayan muy lejos. Vamos a escuchar un testimonio muy especial el día de hoy. Quisiera que se presente, por favor. ¿Se puede quitar la...? No era para escuchar que se compran, no, es un segundito, Vamos a escuchar algo todavía más hermoso y más importante. Listo, ya se fue el... Adelante. Buenos días. Mi nombre es Rosario Cipriano Aguilar.
Traje mi acordeón. Yo me bautizo por obediencia a Dios, por dar testimonio ante ustedes de mi fe. Creo que Jesús murió en la cruz y llevó todos mis pecados para que fuera yo perdonada. Acepto esa salvación y a Jesús como mi Salvador. Creo que Jesús resucitó y ahora tengo vida eterna en Él. Amén. Bueno, antes que nada le quiero dar gracias a Dios por permitirme estar aquí. Le doy gracias a todos ustedes por acompañarme, a mis hijos, a mi nuera, a mis nietos. Yo hubiese querido que estuviera mi esposo también. Desafortunadamente, Dios lo llamó ante su presencia y le doy gracias a Dios porque le permitió entregarse a Él. Antes de irse, Él aceptó a Dios y Dios le dio la oportunidad de pedir perdón, de sentirlo en Él. Y le doy gracias a Dios porque Él no le permitió seguir sufriendo con su enfermedad. Yo le digo a toda la gente, a todos mis hijos, la muerte no es bonita, pero Él tuvo una muerte bonita, tranquila. Se fue muy tranquilo y yo me quedé muy tranquila porque yo sé que Él está ante su presencia. Antes que nada, quiero agradecerle también a mis vecinos, Blanquita, a Adri, a Dani, al pastor Martín, a su esposa, porque ellos desde hace años a mí se me acercaban y me decían que me acercara a Dios. Desafortunadamente, pues traíamos unas ideas, unas enseñanzas muy diferentes. Pero ellos y más Laurita, la señora Blanquita, gracias, se aferraron conmigo. Yo sé que Dios les dio esa paciencia, ese entendimiento para seguirme apoyando y no soltarme. Y gracias a Dios también me apoyaron con mi esposo, se acercaron y le hablaron de la palabra de Dios. Yo no me acercaba, me acerqué una vez y recibí a Dios. La verdad, yo sí me sentía muy mal y sentía yo, cada que me pasaba algo malo, decía, es que no te cumplí, Dios mío, es que te quedé mal. Y sí lo acepto porque me he portado mal. Pero yo sé que Él ha perdonado ya mis pecados. Y les agradezco mucho por estar aquí. Yo le agradezco también mucho a Dios porque me permitió llegar aquí y aceptarlo. Y Él está dentro de mí. Amén. Amén. Ahora sí. Gracias le damos al Señor por este hermoso testimonio y ahora así como ella lo ha comentado,
espera, y al igual que todos nosotros, que con el poder de Dios, con el poder de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que vive en el creyente, ella, al igual que cada uno de nosotros, cambiemos nuestra vida y tengamos un corazón limpio, y así con un corazón limpio nos podamos presentar delante de Dios, y nuestro corazón no se limpia por nosotros mismos, sino porque Cristo, así como Rosario lo ha confesado en esta mañana, ha limpiado su vida, ha limpiado su corazón y le ha perdonado de todo pecado. Por eso es que le suplicamos al Señor en esta mañana que nos ayude a cambiar nuestra vida. Acompáñenme a alabar al Señor, suplicándole que cambie nuestra vida. Ok, Señor. Cambia, Señor, cambia mi vida. Mi espíritu limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cuando me encontraba solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cuando me encontraba solo, cuando me encontraba solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Pueden tomar asiento unos segundos, muchas gracias. Mientras que viene Rosario, que se está preparando, les comparto un poco de la palabra de Dios de una manera breve.
La Escritura nos dice en Efesios capítulo 2 que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no es algo que provenga de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie presuma. Así pues, en esta mañana, ya que Rosario ha entendido este hermoso mensaje de que la salvación proviene no por obras, no por nada que ella haya hecho, sino más bien que la salvación es únicamente por la fe en Dios, Padre, en el Señor y en Cristo Jesús. Rosario, ya que has aceptado a Dios como tu Dios y a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya que has aceptado a Dios como tu Dios y a Cristo como tu único y suficiente Salvador, en esta mañana yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenida a la familia de Dios, Rosario. Gracias le damos al Señor porque el día de hoy hay fiesta en el cielo. Y también en casa de Rosario hay fiesta, ¿verdad? Todos están invitados. Cada uno festeje en su casa, por favor. Pueden comer lo que quieran, ya saben, están en su casa. Y estamos muy agradecidos, muy contentos con el Señor por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. A las personas que nos acompañaron durante esta transmisión, que el Señor les bendiga, muchas gracias. Vamos a terminar nuestra transmisión con una oración. Amadísimo Señor Todopoderoso, te damos gracias porque el día de hoy se ha integrado una persona más a tu familia, Rosario Cipriano. Gracias te damos por su vida, gracias te damos porque te ha aceptado como Señor y Salvador. Gracias te damos por tu palabra transmitida a nosotros a través del libro del profeta Jeremías. Gracias, Señor, por la oportunidad de cantarte, alabarte, bendecirte en este día. Y gracias, Señor, porque el día de hoy fuimos testigos de tu obra maravillosa en una persona más. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias, Señor, porque nos concedes congregarnos con este propósito. Amén. Muchas gracias en casa, el Señor les bendiga. Hasta pronto.